Hola, ¿cómo están? Siendo hoy 5 de marzo del 2025, diré la siguiente predicción basada en mi propio análisis astrológico y también basado en análisis astrológico de otros astrólogos védicos a nivel mundial. Bueno, la predicción es la siguiente, que debido a el eclipse parcial solar que ocurrirá el 29 de marzo del 2025 y además que podemos ver acá, ¿no? Podemos ver lo siguiente. El Sol, la Luna, Venus, Mercurio y Rahu, además el Saturno, que está a punto de ingresar a Piscis una hora y media después, más o menos, podemos verlo acá, cuando ingresa el 29 de marzo, 8:35 de la mañana, hora de Buenos Aires. Bueno, ¿qué ocurrirá ahí? Bueno, el mismo 29 de marzo va a haber un eclipse solar, es el que puse anteriormente, el cual podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Este eclipse, esta es la sombra que se genera por el eclipse, va a afectar, acá podemos ver los países que va a afectar, obviamente todo Norteamérica, afectó también Sudamérica gran parte, y bueno, no solamente quería mostrar esto, sino que el año nuevo lunar va a ocurrir también el 29 de marzo del 2025. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos que eclipse solar el 29 de marzo 2025, año nuevo lunar 29 de marzo 2025, ingreso de Saturno en Piscis 29 de marzo 2025. Tenemos además que Rahu, Saturno van a estar influenciando, que son planetas maléficos, a Sol, Luna, Venus, Mercurio. Además, el aspecto de Saturno cuando ingrese aquí a Piscis una hora después va a influenciar casa 3 de donde está. 1, 2, 3 va a afectar a Júpiter. Entonces, Júpiter es el regente de Piscis. Entonces tenemos que Júpiter va a afectar, Saturno va a afectar a Luna, Sol, Venus, Mercurio. Saturno va a afectar a todos ellos y Júpiter. Además Rahu también está aquí, que es el nodo norte. Así que tenemos que el año nuevo lunar realmente va a ser bastante duro, bastante difícil. Las predicciones que hago es la siguiente. Bueno. Básicamente su efecto es negativo a nivel mundial, ¿sí? Un segundito aquí que tengo un montón de anotaciones. Básicamente, como pueden ver, es una combinación negativa planetaria, ¿no? Que está afectando prácticamente a todos los planetas, incluso... Bueno, Marte sería el único que no estaría influenciado por Saturno cuando ingrese aquí. Bueno, lo que se puede prever es que todos aquellos que están en el poder, es decir, presidentes, reyes o ministros, pueden ocurrirle alguna tragedia. ¿Okay? Asimismo va a haber si dentro del mismo gobierno, si no hay un cambio de gobierno, puede haber cambios en el gabinete, fricciones internas dentro del mismo gobierno, y la economía se va a desacelerar, va a disminuir las lluvias, va a disminuir por tanto la producción de alimentos y eso va a hacer que al haber escasez de alimentos va a aumentar la inflación, va a haber un tiempo de recesión. Obviamente este efecto es por un tiempo, mes y medio, hasta 6 meses máximo. Los eclipses tienen un efecto de 6 meses.
pero principalmente debido a que Rahu va a estar todavía en el signo de Piscis hasta el 18 de mayo de este año 2025, hasta ahí se ve un efecto más marcado, negativo. Bueno, la bolsa de valores, o en inglés stock market, va a sufrir una corrección relativamente importante. ¿En qué periodo? Desde el 29 de marzo de 2025 hasta que Júpiter deje el signo de, este es Tauro, constelación de Tauro, e ingrese a Géminis, que eso más o menos es el 13 de mayo, pero también hasta que Rahu deje el signo de Piscis, 18 de mayo 2025. O sea, es decir, más o menos hasta entre el 13 y el 18 de mayo del 2025, hasta ahí puede durar el efecto más fuerte de lo comentado en este vídeo. Un segundito, acá reviso algo. Claro, justamente debido al aspecto, además de Saturno que tenemos aquí, bueno, que va a ingresar acá, una hora después de este momento que está acá, es decir, el 29 de marzo, va a afectar a Júpiter, y Júpiter, bueno, va a afectar financieramente, ¿no? Ya que el aspecto de Saturno sobre Júpiter afecta la economía a nivel mundial, se disminuye, se paraliza o retrocede. Obviamente por ese tiempo, ese lapso de tiempo especialmente, ¿no? Pueden haber también algunas calamidades naturales, pueden haber tsunamis, pueden haber terremotos. Y bueno, principalmente en el hemisferio norte a nivel mundial, vale decir Estados Unidos, Canadá, Centroamérica también, Europa. Pero como podemos ver, eso por los efectos del año nuevo lunar, por los efectos de Saturno ingresando a este signo y obviamente por el eclipse, ¿no? En el eclipse se ve que también influye en Sudamérica la sombra. Estoy tratando de entrar ahí nuevamente, como podemos ver, la sombra, a ver un segundo acá, del eclipse pasa por Sudamérica también, Norteamérica, pero eso es por el eclipse. Pero además tenemos el efecto del año nuevo lunar, el efecto de Saturno ingresando en Piscis, así que es un año complicado. Bueno, esa es mi predicción, siendo hoy 5 de marzo de 2025, y esto es debido obviamente a unas actividades kármicas del pasado de la humanidad. Lo que se sugiere es realizar prácticas espirituales, meditación, yoga, orar, actividades de la mente, de las palabras y del cuerpo que sean puras, que no dañen a otros. No más matanza de animales y tratar de respetarnos mutuamente unos con otros, para que en el futuro generemos un buen karma. Obviamente esto es Kali Yuga, así que no se puede esperar mucho en la era de riña e hipocresía que estamos hace mucho tiempo. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Si les gustó, por favor pónganle like, suscríbanse, compártanlo. Pueden ver mis vídeos que tengo ahí de predicciones acertadas en mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego.